porque hasta la semana pasada por lo menos no había debate y era más cercano a una tragedia esta historia, estas imágenes, era con el incendio que había sucedido y que contábamos cómo una mujer salvaba su vida prácticamente de milagro. ¿Te acordás la señora que se colgaba de un piso al otro para salvar su vida? Enseguida vamos a ver cómo está ella y cómo está peleando por su vida. Pero lo que hoy nos sorprende tiene que ver con una denuncia que hablaría entonces de una guerra de vecinos. Hay pericias y Nacho González Prieto está en el lugar para contarnos qué es lo que dijeron, qué nos muestran esas pericias, Nacho. La imagen dio la vuelta al mundo en muy pocos segundos. ¿Qué es lo que podría haber pasado y lo que todos imaginaron? Estábamos en pleno invierno, alguien manipuló mal una estufa, hubo una falla eléctrica, alguien estaba fumando en la cama y se prendió fuego un colchón, alguien utilizó mal una cocina, explotó una garrafa. Esas eran las hipótesis que estaban desplegadas encima de la mesa de los investigadores y también de los bomberos que llegaron muy rápido junto al SAME y a la comisaría de la zona para intentar salvarle la vida a esta mujer que había quedado colgada desde el balcón del segundo piso y que había tenido realmente un gesto heroico. Se trataba de Gladys, la encargada de este hotel familiar que está en pleno centro de Buenos Aires, en la calle Libertad y Mitre, en la zona de las joyerías. Pero todo se iba a determinar en este lugar donde nosotros estamos trabajando, porque los bomberos empezaron a mirar algunas características que tenía el incendio. A ver, ¿cómo se determina esto en pericias que tienen que ver con la pericia de bomberos, donde se hacen estudios vinculados a la química y a la física forense, se hace un estudio de materiales, se hace un trabajo de inspección general de los elementos que hay dentro del lugar, qué tipo de elementos son, si son combustibles, si son acelerantes, si pueden transmitir rápidamente el fuego? Bueno, a partir de ahí, los bomberos empezaron a hacer lo que nosotros siempre explicamos en criminalística y tiene que ver con, primero y principal, una pericia de rastros. Empezar a levantar elementos que hay en el lugar y esos elementos son llevados al laboratorio. Luego se hace una planimetría, un plano del lugar y ver cuáles pueden ser los lugares donde potencialmente se puede generar el fuego y por qué otros lugares se pueden transmitir, cómo son las paredes, si había, por ejemplo, alfombras, si había colchones, si había mantas, si había madera, si había plásticos, si había pintura, si había algún tipo de nafta, querosén, gasoil, alcohol. Bueno, todo eso se determina en este tipo de pericias. Y por supuesto, cuando yo miraba el otro día cómo trabajaban los peritos, lo que veía es hacer una cantidad de fotografías muy importante, hacer video y sobre todo tomar muestras de hisopado del lugar para que luego pueda ser evaluado en el laboratorio de físico-química y por otro lado en los estudios de estructura. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad tiene uno de los mejores laboratorios que hay a nivel latinoamericano con profesionales de excelencia, laboratorios que conozco perfectamente y que he visitado en más de una oportunidad. Entonces, los bomberos de la policía de la ciudad, la unidad de criminalística y el cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires le informaron en las últimas horas al fiscal penal número 12, al fiscal Sebastián Pedulo, algo que nadie, pero nadie imaginaba, pero que les voy a contar una cosa, se ve claramente desde la vereda. Miren, nos vamos a mover hasta la esquina para que ustedes puedan ver el lugar del incendio. Miren, ese lugar tiene un fuego muy desarrollado, muy desarrollado, sí. Pero si prestamos atención al interior del lugar, se ve claramente que el fuego estuvo concentrado en dos lugares específicamente y que el resto de lo que vemos de la estructura del departamento del segundo piso es por la transmisión del fuego, por la transmisión del humo y por el hollín que va ocupando todo el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vieron los bomberos. Aquí hubo dos focos ígneos, es decir, dos lugares distintos donde se inició el fuego
en dos lugares diferentes, uno en el segundo piso y el otro en un entrepiso, que puso en riesgo la vida de todos. ¿Qué significa esto? Como si estuviéramos haciendo un problema matemático de suma, 2 más 2 resultado. ¿Qué es lo que dice? Esto más esto manifiesta una intencionalidad. ¿Por qué? Porque ahora en el laboratorio de físico-química de la Policía Federal Argentina se va a determinar algo que para mí es clave. Ajá. Ver si además del incendio de tener dos focos distintos donde se inició el fuego, había algún elemento acelerante. Si la Policía Federal descubre que tiraron nafta, que tiraron alcohol, que tiraron pintura o algún otro elemento que favorece el desarrollo del fuego, estamos frente a una hipótesis temeraria, porque aquí corrió peligro la vida de todos los que vivían en este hotel familiar. Y la vida de Gladys, de la encargada, se salvó realmente de milagro. Hoy conversábamos con policías que llegaron en los primeros momentos y nos decían, esta mujer de 65 años, que era la encargada, tuvo un gesto heroico. ¿Por qué? Porque salió de la planta baja hacia el primer piso para salvarle la vida a un hombre que estaba durmiendo y que tenía muchas horas de trabajo y que estaba muy cansado. Y en segunda, cuando ella se da cuenta de que el incendio ya se estaba desarrollando, es la imagen que nosotros vimos cuando se cuelga del cable, queda en una situación de pendulante, sí, se golpea varias veces ahí contra la mampostería, claro, hasta que en un momento se suelta. Cuando se suelta, que es lo que no se ve, ella no se lastima en ese lugar, vuelve a entrar al edificio, ahí la empieza a quemar el fuego y en un momento se genera una explosión, el cuerpo, claro, de ella vuela y queda tirada en el primer piso, y cuando los bomberos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires rompen la puerta y entran, se encuentran con la mujer tirada en el primer piso con un 60% del cuerpo quemado. Ese dato es decir, no lo teníamos. Lo que ocurrió aquí en el centro de Buenos Aires, estamos frente a un milagro, realmente un milagro. Nacho, a ver, a partir de esto seguramente hay una reconstrucción, más allá que falta esta pericia definitiva de la cual dabas cuenta recién. Ya habrá testimonios y aportes de vecinos para dar a entender o dar alguna pista respecto a algún problema preexistente, algún problema que ya empieza a meterse en la zona de rumores, algún problema respecto de gatos, celos entre vecinos. ¿De qué se habla en ese lugar? Bueno, aquí hay una situación muy concreta. Este tipo de hoteles familiares, la composición del hotel, es decir, de los que viven dentro de este lugar, es totalmente heterogénea. A ver, hay personas que han venido desde el interior del país, sí, a trabajar y a vivir a Buenos Aires. Hay extranjeros, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, que también vienen y viven en este tipo de lugar. Hay personas que por distintas razones familiares, por ejemplo divorcios, separaciones, conflictos familiares, vienen a vivir acá. Una habitación. Hay también trabajadores que tienen trabajos rudimentarios, donde no tienen muy buena paga, como pueden ser los deliveries, como pueden ser los motoqueros, que también eligen este tipo de lugar. Y después hay familias constituidas, padre, madre, hijos, que también eligen este tipo de lugar. Entonces, lo que nos contaban desde la Fiscalía y desde la Policía, que esa mixtura, esa cantidad de gente tan heterogénea, tan distinta en sus valores, en sus principios, en su historia laboral, en su historia familiar, crea habitualmente conflictos. Creen que en el medio de esa mixtura, en esa convivencia tan flexible por un lado, pero sí, tan conflictiva por otro, ahí se originó algún tipo de problema. Nacho, a ver si entiendo. Y alguien decidió iniciar el fuego para castigar a otro. A ver si entiendo. Dentro del mismo hotel, porque digo, todo se genera dentro, evidentemente dentro del mismo hotel había un conflicto entre vecinos que compartían edificio. Y el problema se desata totalmente a partir de esta diferencia. Algo así como una venganza, Nacho. Claro, bien, es eso, Sandra. Okay. Es una situación. Aquí vemos a la policía que está de custodia, porque el lugar, teniendo en cuenta de que aquí hay una sospecha, sí, de que hubo un acto criminal. Mirá, acá estamos en la puerta,
Fíjate cómo está, con la custodia de la Policía Federal, Sí. de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vinieron los bomberos y no pudieron entrar porque necesitan clausurado, claro. la autorización del juzgado, la clausura del gobierno de la ciudad por razones de seguridad estructural. Sabés que el primer piso está realmente con un problema de estructura, se ve claramente desde la vereda de enfrente, está muy flojo la mampostería y sobre todo el frente y el techo, y después tiene una clausura por orden directamente de la Fiscalía número 12, que es la que investiga. La carátula o la calificación penal, mejor dicho, de la causa es averiguación de incendio. ¿Por qué? Porque el incendio es un delito que castiga el Código Penal y que tiene una prisión de hasta 10 años de prisión. Es decir, porque aquí este incendio, la sospecha es que aquí hubo un acto criminal. Nacho. Es decir, a ese delito de incendio hay que sumarle lo que le pase a Gladys, que está internada en el hospital. Si Gladys, por ejemplo, queda discapacitada de por vida, una discapacidad física, neurológica, psicológica, etcétera, estaría frente a una lesión gravísima por el delito del artículo 91, una pena de 3 a 10 años de prisión. Pero también el fiscal puede considerar que hubo una tentativa de homicidio Ahí, y claro. si la mujer, por ejemplo, muere, es un homicidio agravado. Es En- prisión perpetua. en Así que cualquier ahora hay que caso, buscar Nacho, quiénes fueron los responsables. Ya las cartas están echadas, hay un montón de capítulos por escribir todavía, pero este que vos dabas respecto a qué pasará con la mujer es uno que interesa y mucho. Una mujer que terminó, por lo que contaba él, con el 60% del cuerpo quemado. Nacho, vamos a ir al hospital, quédate por favor, porque vamos a seguir analizando esto. Está Marcos Barroca para saber cuál es el estado de salud de esta mujer. Hola, Marcos. Hola Sandra, hola Fede. Hola. Y bueno, lo que marca Nacho es tal cual, porque ojo que Gladys no está fuera de peligro. Te diría que está con un riesgo pero grave, porque más allá de lo que ha sido las quemaduras, ¿no? Entre el 50 y el 60% del cuerpo quemado, ella tiene a su vez una fractura, primero un golpe muy grande en la cabeza, una fractura a la altura de la mejilla, tiene un traumatismo cerebral importante y la combinación de las dos cosas lo que ha hecho es que por ahora la intención que tenían los médicos de llevarla al Instituto del Quemado no se pudo hacer. Primero por esa fractura y por ese traumatismo y segundo porque tienen miedo de que pueda haber alguna infección y por eso está en terapia intensiva, está con respirador, está realmente grave, por eso hay que estar muy atentos a la evolución. Ha sido realmente muy difícil para los médicos llevarla a lo largo de estos días porque, a ver, para ellos lo más importante pasa porque las quemaduras y porque incluso se vieron afectadas las vías respiratorias. Entonces, por allí, si entra una infección, la complicación sería todavía mucho peor y ahí el problema sería mucho más grave de lo que hoy por lo menos tiene Gladys. Así que hay que estar muy atento a las próximas horas porque los médicos están siguiendo paso a paso esa evolución para ver si en algún momento la pueden sacar de terapia y llevarla al Instituto del Quemado para empezar a trabajar sobre las quemaduras, ¿no? Que son la gran preocupación, aunque incluso, les digo, el golpe que ella se da a la altura de la cara y fundamentalmente en la mejilla cuando a ver, sale más o menos eyectada por la explosión y pega contra la pared, fue tremendo, fue un golpe muy pero muy fuerte y por eso tiene este traumatismo cerebral que preocupa también a los médicos. Vamos a estar siguiendo de cerca cómo evoluciona la salud de esta mujer y también porque interesa para la carátula de este caso. Marcos, gracias.